Bendito Padre, te damos gracias por esta oportunidad maravillosa de acercarnos a ti, a tu palabra, a tu pensamiento, a tu corazón, a tu amor, a todo lo que se derrama sobre nosotros y se muestra, se manifiesta. Cada vez que leemos tu palabra, Señor, te pedimos que esta noche estemos preparados, dispuestos, seamos perfeccionados, seamos guiados a toda verdad, que tu palabra traiga a cada uno de nosotros lo que necesita escuchar. Te entregamos este tiempo con amor, con gozo, con gratitud, porque sabemos que algo tienes para nosotros. Oramos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, ya habíamos hablado en otra ocasión algo sobre la primogenitura y vimos cómo el hijo mayor de Jacob o Israel había perdido ese privilegio de la primogenitura que le daba una doble porción de la herencia del padre y que la había perdido por haber hecho actos inadecuados en contra de su padre. Vamos a aclarar una duda que en ese momento quedó. Entonces, ¿qué pasó con la primogenitura? ¿Quién la recibió? ¿Quién recibió la doble porción de la herencia? Que claro que en ese momento ellos estaban en Egipto, no había nada que repartir, pero ahora nos van a quedar claras varias cuestiones que no se trataron la vez pasada. Y entonces, aquella ocasión, la bendición de Jacob a sus hijos, la encontramos en el capítulo 49 del Génesis. Lo que vamos a hablar hoy aparece en el capítulo 48. Y entonces nos dice que estando ya mayor Israel, fue visitado por José. José tuvo noticias de que su papá estaba enfermo y se dirigió a visitarlo, y él se hizo acompañar de sus dos hijos, Manasés y Efraín. Cuando Jacob supo que su hijo lo iba a visitar, él con esfuerzo se sentó en la cama porque él estaba postrado. Y entonces empezó a explicarle a José y le refirió cómo había recibido la bendición en Canaán en una aparición de Dios en medio de una gran luz, diciendo: yo te haré crecer, te multiplicaré y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. De ahí que Israel, aunque en ese momento no tenía ninguna tierra en propiedad, lo que sí tenía era la promesa de Dios, que toda esa tierra sería posesión de la descendencia de Israel. Así, y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en Egipto antes de que viniese. Bueno, aquí, antes de declarar esto, Jacob se da cuenta de que a José lo acompañaban sus dos hijos, y entonces los hace que los lleven a la presencia de él, se los pone delante José,
tomando en su mano derecha a su hijo Manasés, el mayor, y en su mano izquierda a Efraín, el menor. Cuando ya los tiene frente a sí, Jacob les declara estas palabras. Dice: ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en Egipto antes de que viniese, míos son, como Rubén y Simeón son míos. Ahí, con esta declaración, Jacob llevó a cabo una adopción de los dos hijos de José. Dice: ahora son míos tanto como mis hijos, tus hermanos que tú conoces. Yo tomo a estos dos hijos que te nacieron en Egipto antes de que yo llegara, los tomo como hijos míos. También él, antes de hacer esto, le refiere a José que él se alegró muchísimo cuando lo volvió a ver, porque él ya había descartado la idea de volver a ver a su hijo, puesto que lo pensaba muerto. Cuando lo encuentra con vida y siendo fructífero, teniendo dos hijos, pues su alegría fue muchísimo mayor. Una vez que él le habla de la adopción de sus dos hijos, le aclara: los que tengas después serán tuyos y heredarás tú a ellos. O sea que los bienes que José tuviera se los iba a poder heredar a esos hijos. Pero a estos dos ya no se iban a considerar dentro de esa herencia, pues a partir de ese momento venían a constituirse como hijos de Jacob. Entonces él pidió que le acercaran a los dos hijos, y José presentó a Efraín a su derecha, o sea, a la izquierda de Israel, porque Israel y José estaban uno frente al otro. Y a Manasés lo tomó a su izquierda, o sea, a la derecha de Israel. Entonces, lo natural y lo esperado por José era que la mano izquierda se extendiera a la cabeza de Efraín, el menor de los dos. Pero Jacob cruzó sus manos y colocó la mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, que era el primogénito, y su mano derecha sobre Efraín, que era el menor. Y bendijo a José diciéndole: el Dios todopoderoso de mis padres, que me mantiene desde toda mi vida hasta el día de hoy y me libra de todo mal, bendiga a estos jóvenes y mi nombre sea perpetuado en ellos, así como el de Abraham y el de Isaac, y se multipliquen sobre la tierra. Mirando José, que ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le pareció mal y trató de cambiar la mano de su padre, de esa cabeza a la del otro hijo. Y le dijo: no así, padre, porque Manasés es el primogénito, por lo que tu mano derecha va sobre su cabeza. Pero Jacob no quiso, no se dejó corregir. De hecho, él así lo había pensado desde el momento en que él cruzó sus manos, no las extendió de una manera natural. Y le contestó a José: lo sé, hijo mío, lo sé. Y él también vendrá a ser un pueblo y se engrandecerá. Se refería a Manasés. Pero su hermano menor será
más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo, diciendo: en ti bendecirá Israel, y hágate Dios como Efraín y Manasés. Entonces aclaró que a José le había dado una parte más que a sus hermanos. O sea que la primogenitura de Rubén la recibió José. ¿En qué forma? No directamente, puesto que en lugar de nombrar dentro de los herederos de Jacob a José, nombró a sus dos hijos, cada uno con una porción de la herencia, por lo cual el equivalente de la doble porción de la primogenitura recaía en los hijos de José. Así le dice: te he dado una parte más que a tus hermanos. Ahora, hemos visto a lo largo de estos comentarios que la primogenitura era algo muy valioso, no solo por la cantidad de bienes que recibía el doble de los otros herederos, sino también por un estatus de prioridad, de autoridad, de una jerarquía mayor, que iban aunadas al concepto de la primogenitura. Pero también hemos observado que algunas acciones de desmeritar, de no darle ese valor, no darle esa importancia, no actuar en base a esa primogenitura con cordura, protegerla, también podían haber ciertas intervenciones en la aplicación de ese beneficio. Así se le menciona a Rubén, así se lo menciona Jacob cuando está bendiciendo a cada uno de los hermanos, y empezando por Rubén, le da su bendición, pero le dice que él no va a tener el privilegio de la primogenitura. También vemos, porque aquí en el caso de Efraín y Manasés no había mediado ninguna acción de parte de José, ni de parte de alguno de los hijos que hiciera más mérito delante de Jacob, como para que la primogenitura, la bendición de la mano derecha, no quedara sobre el hijo que tradicionalmente le correspondería. Aquí no hubo eso, sino que vemos que lo que se aplicó fue un designio de parte de Dios, pues le otorga el lugar de la primogenitura, y a la vez en la bendición él declara que el hermano menor iba a ser mucho más grande que el primogénito de José, y que recibiría y se engrandecería pues en una proporción diferente a la de hermano. Todo eso venía dirigido por el propósito de Dios hacia uno de los hijos de José. Aquí aprendemos
que algo aparentemente inamovible, como podríamos considerar la primogenitura, pues cuando hay un hijo que nace primero ya no hay nada que corrija eso, no hay forma de volverlo atrás, de cambiarlo, de nada, eso es un hecho, diríamos a nuestros ojos que inamovible. Pero es imposible de transformar, de mover, de cambiar para nuestro parecer. Pero vemos cómo de una manera no convencional, todos y cada uno de nosotros podemos recibir beneficios que a nuestro parecer y al parecer de la mayoría de la gente o de lo establecido no nos correspondería. ¿Cómo se obtiene eso? Pues por designio de Dios, como sucedió en este caso. Este nombramiento no fue así por capricho de Jacob, no fue así por intervención del padre de ellos, que era José, sino ya había algo establecido de parte de Dios. Con este ejemplo, nosotros podemos aprender que en la vida espiritual nada es imposible. No estamos nosotros atados, ligados a cualquier circunstancia, sea de beneficio o sea de falta de un beneficio, como en este caso la primogenitura. El error aquí, como en el caso de Esaú, que lo había experimentado con Jacob, él mismo vino a ser un ejemplo de cómo el hermano menor recibió los beneficios de la primogenitura porque aquel que tenía ese privilegio lo subestimó. Recordemos que Esaú vende su primogenitura por un simple plato de comida, que muchos estudiosos tratan de decir que no era un simple plato, que él en realidad estaba desfalleciendo y que ese potaje de lentejas significaba el volver a la vida. Y podríamos pensar muchas cosas que aparentemente justificaran ese actuar de Esaú, pero la realidad es que algo tan importante no debió haber sido tomado con ligereza, como también en el caso de Rubén, sabiéndose el primogénito, pensaba que ninguna de sus acciones podrían despojarlo de esa primogenitura, de ese estatus, de ese reconocimiento, de esa autoridad, y vimos que sí sucedió y sí sigue sucediendo en estos tiempos. Dios muchas veces nos hace llegar una bendición muy especial, muy abundante, que nos coloca en un lugar no común, diferente, distinguido, con autoridad, con poder. Muchas veces hasta ese estatus se refleja también en recursos materiales, en riquezas.
Pero así como vimos en los casos de Esaú y de Rubén, estas condiciones pueden cambiar debido a que nosotros no demos el valor y el respeto y el respaldo y actuemos en acorde, en consideración, en armonía con esa gran bendición que hemos recibido. Y entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a sufrir lo mismo que estos primogénitos. Vamos a ver cómo esa cosa especial que Dios había depositado en nosotros nos es retirado y es depositado en otro que tal vez nosotros consideramos que no es merecedor, que no le correspondería, que no vamos a entender por qué va a parar esa bendición a manos de otra persona. Y se requiere humildad, se requiere un análisis profundo para darnos cuenta que han sido nuestras acciones las que nos han llevado a esos resultados. Ahora, a veces nosotros estamos en la otra posición, observamos a alguien que ha sido grandemente bendecido por Dios, que tiene un estatus muy alto, que tiene un poder, que tiene una economía, que tiene muchas cosas, y nosotros lo vemos como alguien que tiene todo eso y que nosotros jamás podríamos aspirar a alcanzarlo. Sin embargo, aquí Dios nos muestra una vez más uno de los principios que Jesús hablaba en su palabra, el de que los últimos serán primeros y los primeros se convertirán en últimos. Eso a través de la historia bíblica lo vemos en varias ocasiones que eso se hace una realidad. Y eso nos da a nosotros esperanza de que, por triste que veamos una condición actual en nuestra vida, no quiere decir que eso va a ser permanente, que eso que anhelamos y que vemos a la distancia, pensando que está muy lejos de nosotros, una bendición enorme en manos de alguien más, inalcanzable para nosotros, no lo es. Está al alcance de nosotros por el amor, por la compasión de Dios, del Dios Todopoderoso, porque así lo declara Jacob, que dice: el Dios Todopoderoso de mis padres, que me sostiene hasta el día de hoy, que me ha librado y me libra de todo mal, Él es el que va a engrandecer a estos hijos que yo bendigo hoy, que yo los tomo hoy como mis hijos y los hago herederos de la bendición que Dios me dio a mí un día, diciéndome que mi descendencia, heredará toda esta tierra. Y así es como vemos que en las 12 tribus de Israel no aparece José. En lugar de José aparecen Efraín y Manasés. Ahora bien, si eran 12 hermanos y en el lugar de uno se agregan 2, estaríamos hablando que se crearon 13 tribus. Pero recordemos que cuando Dios da las leyes a Moisés, declara que Leví sería el encargado del sacerdocio y que él no poseería tierras. Él no iba a recibir beneficios, ni ganancia, ni riqueza por medio de trabajar la tierra y de criar ganado,
sino que lo iba a recibir por medio de su trabajo y su servicio sacerdotal. Entonces, así es como quedan constituidas las 12 tribus de Israel, en las cuales se reparte todo el territorio que logran ellos conquistar en los tiempos de Josué. Ya hemos dicho en otras ocasiones, posteriormente habrá oportunidad de profundizar también en eso, cómo lo que Dios les había asignado era un territorio todavía muchísimo más grande que lo que ellos se quedaron. Ahí también el pueblo por conformidad, por comodidad, al momento en que Josué iba ya a morir de viejo, decide repartir todo el territorio que hasta ese momento tenían, pero no era todo lo que Dios había prometido. O sea que todavía debió surgir un líder que los llevara a conquistar el resto de la tierra, y tal vez si lo hubieran hecho, no estaría el pueblo de Dios, la nación de Israel, el día de hoy, pasando por tantos problemas que está pasando, porque él vive en un territorio pequeño, rodeado de pueblos que le son adversarios. Entonces vemos cómo los planes de Dios son perfectos, y nosotros, cuando no los obedecemos a cabalidad, lo que hacemos es que traemos desgracia, sufrimiento, problemas, conflictos. Como conclusión de este mensaje, de este pensamiento, de esta porción que hemos analizado hoy, nos queda que nosotros, como hijos de Dios, hemos de buscar estar dentro de los planes de Dios. Nunca hacer o dejar de hacer acciones que provoquen ser echados fuera de los planes perfectos de Dios. Vamos entonces ahora a dar gracias por este ejemplo que la palabra nos trae, y junto con él nos trae esperanza, nos trae ánimo, nos trae pues algo muy positivo de parte de Dios, que nos hace ver que nunca pongamos nuestros ojos en las circunstancias, sino que pongamos nuestra esperanza en lo que Él nos ha prometido. Precioso Padre, gracias te damos. Te alabamos, te bendecimos, porque siempre vemos en tu palabra que tú nos das ese impulso de decir: tú no eres el último, no eres el penúltimo, no eres de los de atrás, tú puedes estar al frente. Tu bendición no está limitada, tu bendición se puede multiplicar, se puede volver enorme, se puede volver inconmensurable, apetecible, increíble. ¿Cómo? Solo busca estar en mis caminos, busca estar en el centro de mi voluntad. No pongas estorbos, no alejes mi bendición, no te apartes de ella, porque es el placer de Dios derramar abundante bendición sobre nosotros. Gracias, Señor, gracias por darnos esas palabras, ese impulso, esa alegría, ese gozo. Nos vamos hoy confiados en que sí, aún hay grandes cosas para nosotros. Ya somos envidia de algunos, pero todavía podemos llegar a ser más envidiados cuando esa bendición desborde, sobreabunde.
Gracias, Padre. Esperamos en eso. Esa es nuestra fe, ese es nuestro anhelo. Y porque sabemos que es tu deseo darlo, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.